Listo. No sé cuál era el problema técnico con Mónica, pero bueno, Es ahí el está internet, ya está grabado. el internet a veces es que como no tiene capacidad suficiente, saca la perdona. No sé. Ah, ya. Bueno, pero igual ella puede intentar meterse ahora que ya empezó la grabación. Entonces ayer nos habíamos quedado con la parte del funcionamiento estacional del Cambium, pero vamos a ver ahora otras actividades, ¿verdad?, que ejerce el Cambium. Por ejemplo, es capaz de formar tejido cicatricial en las heridas de los tallos. Eso es porque se va a formar una masa parenquimática. Antes se le llamaba a ese tejido cicatricial que hacen las heridas, se le llamaba callo. Y en realidad lo que sucede es que las células comienzan a suberificarse y pueden desarrollar una epidermis en la superficie. Entonces, es por eso que después de una herida, es rápido, ¿verdad? El tallo comienza a sanarla, como se dice coloquialmente. En cuanto a las aplicaciones, esa capacidad del cambio de subverificar las heridas, ¿verdad? Ha sido aprovechada y utilizada por los humanos, ¿verdad? Porque a partir de eso es que se desarrollaron las técnicas agronómicas de los injertos. Entonces lo que se hace es que las dos partes a injertar son heridas y se abre el eje madre o pie del portainjerto hasta que se llegue al cambium. Más antes de llegar al cambium o después del cambium, ese injerto no va a funcionar. Entonces se prepara el injerto, que puede ser una yema o comúnmente una rama joven, ¿verdad? Se le va a unir de manera que el cambium de la planta madre, ¿verdad?, quede totalmente en contacto con el cambium del injerto. Y cuando las células de ambos cambium comienzan a dividirse, van a formar ese tejido cicatricial y se va a establecer así la continuidad entre ambas partes, ¿verdad? O sea, entre el tejido madre y el tejido injerto. Aquí podemos ver el ejemplo del injerto. Cuando tenemos, ¿verdad? Un tallo madre e injertamos dos ramas, ¿verdad? Hacemos esas heridas hasta que lleguen nada más al cambium. Y en el caso de los tejidos que se van a injertar, pues ahí no importa. Y por lo general se hace este corte como en diagonal. ¿Por qué? Porque eso permite que más parte de los tejidos vivos del injerto estén en contacto con el cambium. Se introducen, ¿verdad? Luego se amarran con una cinta o con este cling film, que es como este plástico que le ponen a los alimentos encima, en las bandejitas que venden en el súper. Y cuando pasa cierto tiempo, ese callo ya se va a ver formado y ustedes van a ver que los injertos están ya de sus yemas, de las yemas que tenía esa parte injertada, pues comienzan a desarrollarse ya pequeñas ramas, hojas, etcétera. En esta imagen que ustedes tienen aquí del lado superior derecho, es un corte transversal, ¿verdad? De un injerto. Y ahí pueden ver ustedes que, por ejemplo, esta parte de acá y esa, o sea, los dos pedazos que están de derecha a izquierda, esos son la planta madre, ¿ya? Y eso que está al centro es el injerto. Entonces, claramente se puede ver cómo se formó el callo, ¿verdad? Entre las dos partes, entre la derecha y la izquierda, con el injerto. Y ese callo, pues, es simplemente a partir de suberina, la suberificación o la cicatrización que hizo la planta madre. Y pues hay varios tipos de injertos, ¿verdad? Este es uno, hay otro donde se pueden poner varias ramitas en uno solo. Y es por eso es que en algunos viveros suelen vender plantas de clavelón con tres colores de flores diferentes. Y eso es simplemente pues a puro injerto, ¿verdad? Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Para los cítricos se utiliza mucho, también para los ficus. eh, y más que todo para que fructifiquen, ¿verdad? O florezcan mucho antes. Ahora vamos a ver la estructura del leño.
El leño va a cumplir tres funciones, que son sostén, transporte de agua y el almacenamiento de sustancias de reserva. Esas son las tres funciones básicas del leño o del tallo, ¿verdad? Entonces, en el caso de los nutrientes que se mueven de protoplasto a través de los plasmodesmos, que eso va a ser un movimiento de tipo sin plástico, porque las vías de comunicación a través de los plasmodesmos pasan por los radios medulares y el floema secundario a través del cambio vascular hasta las células vivas del xilema secundario, donde se van a almacenar esos nutrientes. Pero en el caso del agua, pasa básicamente por movimiento apoplástico, o sea, entre medio de las células, no a través de ellas, porque no hay plasmodesmos ahí. Entonces, desde el xilema secundario hacia el cambium, ese es el movimiento apoplástico. Y después que pasan al cambium, pasan al floema secundario. Es decir, que se desplaza a través de las cavidades y las paredes celulares, tanto en los radios como de las células muertas. Usualmente se asocia el término leño al tronco de los árboles. En el caso de las dicotiledóneas y las gimnospermas, esas tienen un verdadero crecimiento secundario y por lo tanto sus troncos están formados por xilema y floema secundarios. Y aquí es donde entramos a la parte del albur y el duramen. En un corte transversal y longitudinal de un tronco de Eudicotiledonia, vamos a observar esta organización. Si se fijan, la mitad hacia arriba es el corte verdadero del tronco de leño, ¿verdad? Y en la mitad hacia abajo es nada más un esquema de ese mismo tronco. Entonces, de afuera hacia adentro, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Primero vamos a encontrar la corteza y después dos grandes divisiones. Primero es la albura y luego el duramen. Que recuerden, el duramen es la parte muerta, la albura es la parte viva. Y divididos entre esa albura y ese duramen, vamos a encontrar después de la corteza, lo primero va a ser el floema, que aquí está representado con un color verde menta. Luego vamos a tener el cambio vascular representado con una línea roja y luego el xilema, ¿verdad? Que está justo después del cambium. Así es como vamos a encontrar, ¿verdad? Los tejidos vasculares y el cambium en un corte transversal. En el corte longitudinal, obviamente siempre desde la corteza, ¿verdad? Vamos a encontrar la corteza, luego el floema, luego el cambium y luego el xilema. Y en el xilema, que es donde se conforman el duramen y la albura. Aunque ahí, si se fijan, esta partecita de la albura no está tomando en cuenta dónde está el floema. Entonces, tiene que ir un poquito más acá, porque la albura es la parte viva. O sea, ¿verdad? Que está compuesta del floema y de parte del xilema. De los floema y xilema secundarios, claramente, ¿verdad? Porque el primario, pues, ya simplemente dejó de existir y se convirtieron en las células muertas que conforman el duramen. Obviamente también vamos a encontrar algunos radios, ¿verdad? Que son los que se forman a veces por la esclerificación de las células. Leño de las angiospermas, porque va a ser diferente en angiospermas que en gimnospermas. Ya ven que por lo menos en las gimnospermas sí se forman bien los anillos de crecimiento. Sin embargo, en angiospermas, sobre todo en las latifoliadas, o sea, las del trópico, esto no se va a observar. Pero bueno, este leño de las angiospermas es en realidad el leño de dicotiledóneas, pues en el caso de las monocotiledóneas, como ustedes saben, no forman un cuerpo sólido de xilema secundario, o sea, no tienen crecimiento secundario, por lo cual no constituyen fuentes comerciales de madera. En el sistema vertical, o sea, eh, en el sistema de todo el tronco, ¿verdad? De abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, como ustedes quieran, eso es el sistema vertical.
Vamos a observar vasos, fibras y parénquima cinemático. Las traqueidas típicas van a ser escasas porque esto ya es leño, ¿verdad? Y se encuentra más en tallos herbáceos. Y algunas especies van a presentar un menor número de elementos. En el sistema horizontal, los radios medulares van a presentar células parenquimáticas. En esa imagen tenemos justamente los tres cortes que podríamos observar en un tallo, ¿verdad? Cuando lo queremos ver para ver sus tejidos. Este es un leño de angiospermas, es una dicotiledonia que se llama Cercis siliquastrum, y vamos a tener el corte transversal, el corte tangencial o longitudinal y el corte radial. En el corte transversal vamos a poder observar esta estructura, ¿verdad? Que es lo que nosotros solemos ver y estar más acostumbrados. Entonces vamos a ver, por ejemplo, los vasos que están como casi en circulitos, los radios, las células de parénquima, del floema, el cambium, etcétera. Sin embargo, cuando hacemos el corte tangencial, ahí vamos a poder ver otras estructuras de una forma diferente. Por ejemplo, los radios medulares en un corte transversal los vemos alargados, porque ahí estamos agarrando el ancho, eh, perdón, el largo de la célula. Pero en un corte tangencial o transversal, vamos a ver que los radios medulares son como pequeños circulitos. ¿Por qué? Porque ahí estamos agarrándolos en corte transversal a las células de los radios medulares. Y en el corte tangencial, eh, vamos a tener que las células de las fibras, nosotros las vamos a agarrar a lo ancho, ¿verdad? En ese corte. Y en el corte tangencial, esas fibras se pueden observar que son mucho más alargadas. En cuanto a los vasos, estos pueden estar aislados, ya sea en una sección circular o elíptica, o también pueden estar en grupos o múltiples, como en el caso de si hacemos un corte en sección poligonal. Según la disposición, el leño puede ser poroso o difuso, con vasos de diámetro similar y uniformemente dispuestos en el anillo de crecimiento. Eso sucede, por ejemplo, en una rosácea que es un tipo de pera. Aquí tenemos a Pyrus malus. Este es un leño poroso difuso, ¿verdad? Fíjense que todos los vasos tienen más o menos el mismo tamaño, ¿verdad? Y están dispuestos en los diferentes anillos de crecimiento. Aquí podemos observar dos anillos de crecimiento. Luego tenemos los vasos de tipo poroso anular. Ahí vamos a tener que son vasos de distinto diámetro y los mayores, ¿verdad? Los mayores vasos van a estar en el leño temprano, que va a estar más especializado, y los que son bastante pequeños ausentes van a estar en el leño tardío. Entonces, acá tenemos el leño poroso anular en Quercus y pueden ver que los vasos que tienen tamaño más grande se encuentran justamente en el leño temprano, o sea, en los anillos del leño temprano. Mientras que aquellos que son los vasos que son más pequeños se encuentran en el leño tardío, ¿verdad? Que son los que están en medio de estos dos anillos. Los vasos allí son más pequeños, si se fijan. El transporte de agua va a ocurrir casi exclusivamente en el anillo de crecimiento externo y va a ser 10 veces más rápido que el leño poroso difuso. Es frecuente que los vasos grandes de leño temprano se ocluyan por tilosis. Lo que sucede es que a veces hay unos vasos que se cierran. Entonces, ya cuando esos vasos se cierran, el transporte de agua pues ya no puede ser tan rápido como debería de ser. Pero si se fijan, aquí nos hacen también, o podemos observar,
los diferentes tipos de vasos, por ejemplo, vasos múltiples, que esos están en Peltophorum dubium. Tenemos en el caso de Salix humboldtiana, ¿verdad? Que es un leño poroso difuso, al igual que en la pera. En Albizia podemos ver vasos solitarios, pues claramente se ven, ¿verdad? Que están solitos. En Magnolia hay vasos agrupados. Vean, esta es una agrupación, esta es otra, esta es otra, esta es otra, etcétera. Luego tenemos las traqueidas. Las traqueidas típicas son escasas en el leño de las dicotiledonias. En cambio, las traqueidas vasculares van a ser propias del leño tardío de arbustos deciduos por sequía. O sea que en los árboles del trópico, en los árboles de acá de El Salvador, si cortamos, por ejemplo, un pedazo de tronco de, no sé, de este que le dicen carne de perro que está enfrente de la sección de biología, ¿cómo es que se llama, bichos? ¿Qué es caparace? Yo guarde, como que no pasaron Botánica 2 y yo no me acuerdo. Eh, de Caparis indica, si nosotros hacemos un corte transversal de leño de Caparis indica, que es un árbol, ¿verdad? Leñoso que suele ser deciduo por la sequía que hay entre la estación lluviosa y la de verano. Ahí vamos a encontrar traqueidas de tipo vascular y van a tener la misma longitud que los elementos de los vasos de leño donde ocurren. Y las puntuaciones de esas traqueidas van a ser similares a las de los vasos. Cuando están presentes las traqueidas, generalmente no van a haber fibrotraqueidas, sino fibras de tipo libriformes en el leño. Estas van a ocurrir en familias muy especializadas, como en el caso de las asteraceas, las cactáceas, las elatinaceas y las escrofulariaceas. Pero también vamos a tener las traqueidas de tipo basicéntricas. Estas van a aparecer en leño temprano o tardío y siempre van a estar asociadas con los vasos. Van a ser amplias, cortas y con puntuaciones iguales a las de los vasos. Y van a ser más tensas que las de las fibrotraqueidas o las fibras libriformes que pueden acompañarlas. Estas traqueidas se van a encontrar en árboles o arbustos siempre verdes o deciduos invernales. Por ejemplo, en el caso de algunos miembros de la familia de las elatináceas. Luego tenemos los radios medulares. Los radios medulares van a estar formadas por células parenquimáticas y según la posición del eje mayor de la célula en relación con el eje del tallo, vamos a tener radios medulares de tipo vertical. Esto quiere decir si están erguidas o si están como paraditas, ¿verdad? Y las procumbentes, que esos van a ser los radios medulares que estén de forma horizontal. Ahí del lado derecho arriba podemos ver un transcorte, ¿verdad? De ílex, donde podemos observar los radios medulares multiseriados con cortes longitudinales en forma tangencial y en forma radial. Entonces, del lado derecho de esa imagen, ahí vamos a tener las células verticales y las células procumbentes. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando hacemos un corte del tallo, ¿verdad? Van a haber células que unas van a estar verticales y otras van a estar horizontales, pero nosotros al hacer el corte las vamos a ver de forma diferente. En un corte longitudinal sí vamos a poder ver el largo de esas radios medulares verticales, pero van a haber algunas que van a ser radios medulares de tipo procumbente que van a estar de forma horizontal y ahí lo vamos a ver nada más solo el lumen, ¿ya? O sea que podríamos medir, por ejemplo, qué tan anchas son cada uno de esos radios medulares. En cambio, en un corte
transversal del mismo tallo, vean cómo vamos a ver las células verticales. Las células verticales las vamos a ver como estos circulitos y en el caso de las células procumbentes vamos a ver estas partes aquí como más alargadas. Los radios van a ser un solo tipo de células que pueden ser tanto homogéneos como heterogéneos. O en el caso de los homogéneos, también se les puede llamar homocelulares. Mientras que los otros que pueden ser heterogéneos, pero como les mencioné antes, o heterocelulares. En el caso de los radios homogéneos, estos se consideran más evolucionados que los heterogéneos. Y ambos tipos de radios, tanto los homogéneos como los heterogéneos, pueden ser uniseriados o pluriceriados. Eso va a ser de acuerdo al número de filas de células que presenten en un corte tangencial. Ahí en Quercus alba, ese es un corte longitudinal radial de leño. Vamos a observar los radios homogéneos, que pues son los que se consideran más evolucionados, ¿verdad?, que los heterogéneos. Y en la otra vamos a tener las células procumbentes, que son las que están de forma horizontal. Y allí se pueden ver incluso las delimitaciones de las paredes, ¿verdad? Aquí podemos ver los radios medulares de forma uniseriada y de forma pluriceriada en cortes tangenciales de leño. Tenemos de tres especies diferentes que son Peltophorum dubium, Tabebuia heptáfila y Quercus alba. En el caso de Peltophorum dubium, podemos ver los radios uniseriados. ¿Por qué uniseriados? Miren, aquí van 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Esos son los radios uniseriados que van a estar alrededor de los vasos. Luego tenemos radios multiseriados en Tabebuia heptáfila. ¿Cuáles van a ser los radios multiseriados? Esos que están aquí como en grupos, ¿ya? Esos son multiseriados. Y en Quercus alba podemos encontrar también radios multiseriados y radios de forma uniseriada. Ahí está al revés estas letras de aquí. Los radios multiseriados son estos y los radios uniseriados son estos. ¿Ya? Están al revés, ¿verdad? Uniseriado va a la izquierda y multiseriado va a la derecha. Luego tenemos las fibras. Las fibras van a ser alargadas con paredes secundarias gruesas que comúnmente están lignificadas y a partir de esas fibras es de donde se obtienen, ¿verdad?, algunos productos como el sisal, que es del que se hacen los lazos. Y se van a reconocer dos tipos de fibras cilemáticas, que van a ser las fibrotraqueidas y las fibras libriformes. En el caso de las fibrotraqueidas, estas van a tener puntuaciones areoladas con cámaras más pequeñas que las puntuaciones de las traqueidas de la misma madera. Las fibras libriformes van a presentar puntuaciones simples, que es lo que observamos en B. El canal de la puntuación puede tener la forma de un embudo aplanado, de manera que la apertura interna va a tener forma elíptica en una vista superficial, que es lo que podemos observar en E. Las fibras también pueden ser septadas, ¿verdad? Esas fibras septadas que se encuentran, por ejemplo, en Maquilisquet, van a tener el protoplasto en el leño maduro y van a intervenir en el almacenamiento de las sustancias de reserva. La dureza de la madera va a estar relacionada con la cantidad de fibras presentes. Por ejemplo, en el Maquilisquet, Tabebuia rosea, en el quebracho blanco, Aspiosperma, y en esa otra planta, Hiderapita, que es Peltophorum dubium, estas son de madera dura. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de fibras. En cambio, la manera de Schinopsis balanzae o quebracho colorado
va a tener una gran cantidad de fibras y en ese caso va a ser una de las maderas más duras que existen. Y es lo que sucede también con el cedro y la caoba. Tienen una gran cantidad de fibras y por eso son maderas bastante duras y se les considera también maderas preciosas y de alta durabilidad. Vamos a tener también los conductos secretores. En el caso del leño y de las dicotiledóneas, estas pueden tener conductos secretores esquizógenos o lisígenos y pueden contener resinas, aceites, gomas o mucílagos. En el caso de los conductos, pueden estar presentes tanto en el sistema vertical como en el sistema horizontal. En algunos casos, las cavidades pueden ser pequeñas y tener un origen traumático, es decir, que los agentes que inducen a su formación son muy variados, o sea, puede haber habido destrucción de algunas células y por eso convierte ese lumen en un conducto secretor. Y los conductos, en el caso de los conductos gomíferos, esos van a estar asociados a la gomosis, que va a ser la degeneración celular del tronco debido a la formación de complejas y variadas sustancias. Entonces, por ejemplo, cuando cortan esos árboles de Conacaste en la U, a los días ustedes ven que tiene un montón de gomas y resinas, ¿ya? Entonces, esas gomas fueron producidas adentro del árbol porque tenían algún tipo de infección, porque les llegó una bacteria, etcétera. Entonces lo que hacen es producir estas gomas que por lo general están hechas de taninos, que lo que hacen es simplemente destruir a las bacterias, a los hongos, ¿verdad? O al organismo que las está infectando. Entonces, pero esa goma queda allí, no se destruye, no se transforma, no se transporta a otra parte del árbol, sino que queda ahí. Entonces, cuando los cortan, comienzan a sacar todas estas gomas y resinas. Luego tenemos el leño de las gimnospermas. El leño de las gimnospermas va a ser más simple y homogéneo que el de las angiospermas, porque ese leño no va a ser poroso y le van a faltar los vasos, excepto en aquellas plantas del orden natales. Y vamos a tener que el sistema vertical en el leño de las gimnospermas va a estar constituido por traqueidas y fibrotraqueidas y no van a tener fibras libriformes ni vasos como en el caso de las angiospermas. El parénquima axial va a ser escaso, va a estar presente ese parénquima axial en Sequoia y en Taxodium, donde tiene una distribución homogénea, y en el caso del género Pinus va a estar reducido a los conductos resiníferos. Y en el caso de Araucaria van a estar totalmente ausentes, o sea, no va a existir parénquima axial en Araucaria. El leño temprano de las gimnospermas va a estar formado por traqueidas con puntuaciones areoladas de un reborde amplio y que van a estar situadas en las paredes radiales. El leño tardío va a estar constituido por fibrotraqueidas con puntuaciones areoladas de reborde angosto que van a estar situadas en las paredes tangenciales. Las traqueidas van a medir de 0.1 a 11 milímetros de longitud, quiere decir que son bastante grandes, ¿verdad? Incluso vistas con el ojo desnudo, porque 11 milímetros, ¿verdad? Estamos hablando de 1.1 centímetros. Y en ese caso, entran en contacto con uno o más radios. El número de puntuaciones por traqueida va a oscilar entre 50 y 300 por traqueida, pero en el caso de Jingo y las netales y la mayoría de las coníferas van a presentar puntuaciones con toro. Aquí podemos observar el leño de Sequoia sempervirens. Tenemos tanto el leño temprano como el leño tardío. Vamos a poder observar el sistema vertical, las comunicaciones intercelulares en los cortes tangenciales.
Por ejemplo, tenemos los radios medulares y tenemos las traqueidas. Ahí en esas traqueidas podemos observar las puntuaciones areoladas con toro. Areoladas porque son en forma de círculo y con toro porque no sé si alcanzan a observar que justo al centro tienen una coloración un poquito más púrpura. Eso es, ¿verdad? Debido a esa estructura que se le llama toro. Acá en esta otra vista, que es la puntuación areolada en vista superficial, ahí podemos observar, ¿verdad? El circulito que está formando esas puntuaciones areoladas y al centro tienen el toro. Esto es un radio medular y aquí tenemos el caso de las fibrotraqueidas que se ven en las puntuaciones areoladas en un corte. Esto que ustedes ven acá, esta es la puntuación areolada, o sea, este mismo circulito que está en esta vista superficial. Acá tenemos el leño de pino, siempre el sistema vertical y sus comunicaciones intercelulares. Tenemos cortes transversales, corte radial y el corte tangencial. En el primer corte transversal podemos observar las traqueidas que tienen sus puntuaciones en las paredes radiales. Todas estas son las puntuaciones. En la segunda podemos observar las fibrotraqueidas con sus puntuaciones en las paredes tangenciales también. Este es un corte transversal, pero aquí la diferencia es que tenemos el leño tardío y el leño temprano. Y esas puntuaciones solo se van a dar en el leño tardío. Entonces, aquí hay una puntuación, aquí hay otra. Bueno, aquí hay otra pequeña. Ups, me pasé. Aquí está. En este otro, que es el corte radial, podemos observar fibrotraqueidas y traqueidas con puntuaciones en sus paredes radiales. Tenemos el leño tardío y el leño temprano. Estos dos son diferentes cortes, pero de lo mismo. Ahora, el leño tardío es el equivalente a este y el leño temprano es el equivalente a este. Entonces, vamos a observar las mismas puntuaciones areoladas que tienen toros. Si se fijan, tienen como ese circulito adentro en el lumen. Lo mismo ocurre en el leño temprano. La diferencia que solo en el leño tardío es que se pueden observar las respectivas puntuaciones. Aquí hay una puntuación, esta otra es una puntuación, aquí hay otra. Y bueno, si le seguimos buscando, encontramos más puntuaciones. Aquí hay otras, aquí hay otra. Y tenemos las fibrotraqueidas con sus respectivas puntuaciones. Esta es una fibrotraqueida en leño tardío, toda esta que va de forma longitudinal y todos estos puntitos que se le van ahí, que van como de forma uniseriada, esos son las respectivas puntuaciones de esa fibrotraqueida. Luego tenemos los conductos resiníferos. Esos van a atravesar ambos sistemas, tanto de forma vertical como de forma horizontal en el tallo, y van a formar un sistema continuo. Van a ser conductos esquizógenos si contienen, por ejemplo, resinas. En el caso de Pinus, cuando los conductos resiníferos se extienden a lo largo de todos los radios medulares, estos se vuelven pluriceriados. Las células secretoras tienen una pared delgada que no está lignificada. Ahí podemos ver un corte transversal, ¿verdad? De los conductos resiníferos en pinos. Es un corte transversal del tallo, ¿verdad? Podemos ver cómo esos conductos resiníferos están a lo largo de los radios medulares y acá, en este otro corte, podemos ver que ese conducto, ¿verdad? Tiene una pared bastante delgada. No es como estas paredes de esta fibra, ¿verdad? Que si se fijan, las paredes incluso se ven más gruesas.
Los conductos resiníferos pueden ser normales o traumáticos. Normales es que lo genere de forma normal la planta, y los traumáticos son cuando sucede algún tipo de problema, como les comentaba en el caso de las gomas. Por ejemplo, en Pinus, Picea, Laris y Pseudoxuga, que son, ¿verdad?, de las pináceas, se van a presentar regularmente esos conductos resiníferos. En el caso de Pinus, las células epiteliales del conducto resinífero van a poseer paredes delgadas, que es lo que podemos observar acá, mientras que en otros géneros van a presentar paredes gruesas. Los conductos resiníferos pueden ser traumáticos en otros géneros de coníferas, como en el caso de Abies, Sequoia y Taxodium, porque se van a desarrollar como consecuencia de lesiones, heridas producidas por corte y presión, y por la acción también de las heladas y el viento, así como de microorganismos como hongos y bacterias que pueden entrar. Luego tenemos los anillos de crecimiento que sí son observables, ¿verdad?, en las gimnospermas. El xilema que se produce durante el periodo de crecimiento va a formar una capa cilíndrica que en el corte transversal del tallo se le va a llamar anillo de crecimiento. Esos anillos generalmente se van a ver a ojo desnudo en un tallo de varios años. Van a tener una parte clara y una parte oscura. En las especies de las regiones templadas, con estaciones bien diferenciadas, o sea, en los pinos, por ejemplo, que podemos encontrar en Estados Unidos, en Canadá o en secuoyas, vamos a encontrar que la parte clara va a ser el leño temprano o el leño de primavera, e incluso va a ser menos denso y sus células van a tener un mayor diámetro. Y la parte oscura va a ser el leño tardío o el leño de verano. En las especies que viven en las regiones tropicales, esa alternancia va a corresponder en realidad a las estaciones lluviosa y seca respectivamente, que son en los pinos que podemos encontrar aquí en El Salvador, ¿verdad? En las gimnospermas, el leño tardío va a tener traqueidas de lumen más reducido, que van a ser las respectivas fibrotraqueidas. Y en el caso de las dicotiledóneas, las células van a ser más estrechas y suelen tener una pared más gruesa. Los vasos van a ser de menor diámetro o incluso no van a existir. En el caso del leño temprano, se mezcla gradualmente con el tardío del mismo periodo, y solamente se va a marcar una línea neta entre el leño tardío de un periodo y el temprano del siguiente periodo. Ahí, por ejemplo, tenemos dos plantas diferentes con sus anillos de crecimiento. Tenemos del lado derecho a Pinus y del lado izquierdo tenemos a Tilia. Entonces, ahí en Pinus, si se fijan, podemos ver el leño de primavera y el leño de, ¿qué les dije que era? El leño del verano, porque ahí se están marcadas las 4 estaciones. En cambio, en Tilia solo vamos a encontrar, ¿verdad? El leño de invierno y el leño de la época seca, que el leño de invierno suele ser el más grueso, que en este caso sería el segundo, en este que se observa aquí en Tilia. Albura y duramen. En la mayoría de los árboles, la parte interna del leño va a cesar en su actividad conductora y sus células vivas, o sea, el parénquima y las fibras. Estas van a morir. Y los cambios principales que va a sufrir el leño van a ser la emigración de las sustancias de reserva, el reforzamiento de la pared con más lignina, la acumulación en el lumen o la impregnación de las paredes con sustancias orgánicas o inorgánicas, como pueden ser taninos, aceites, gomas, resinas, colorantes, compuestos aromáticos, carbonato de calcio, sílices, etcétera.
y también la desintegración del protoplasma. El leño que ha sufrido esos cambios es el duramen, que va a ser inactivo y más oscuro, porque acuérdense que es la parte muerta, ¿verdad? El desarrollo de color va a ser un proceso lento que va a depender de la oxidación de las sustancias químicas que van a ser fenoles que se encuentran en esas células, que va a estar precedida de la desaparición del almidón. La porción clara, externa y activa con células vivas va a ser la albura, y en algunos árboles con formación tardía de duramen, como por ejemplo en el roble, el fresno y el castaño, que pues, cuesta mucho para que tengan un buen crecimiento secundario. La albura tiene dos partes, que son una albura conductora y otra albura reservante, cuyos vasos van a estar obstruidos por tilosis, cumpliendo solo funciones de sostén. Esas van a permanecer vivas las células parenquimáticas que cumplen funciones de reserva. Y hasta que comience a desarrollar, ¿verdad? Este, ese duramen tardío, es entonces que las células van a morir y ya no van a tener, obviamente, función reservante. Y eso es todo con respecto a tallo, ¿verdad? Todo lo de tallo vendría evaluado en el parcial, y todo lo que veamos de aquí en adelante también. Vamos a tener un descanso hasta las 8 y vamos a continuar con el siguiente tema.
Vaya bichos, ya regresé, vamos a continuar. Entonces ahora como ya terminamos tallo, vamos a continuar con hoja y primero obviamente morfología y luego anatomía. La parte de la morfología obviamente se les va a hacer conocida porque hemos visto bastante en Botánica 2 y aquí les va a quedar de tarea que van a hacer unas exposiciones. Van a salir ustedes, ¿verdad? Al jardín de sus casas o en los alrededores de la colonia. Van a colectar 20 hojas de 20 especies diferentes y van a tener que hacer la exposición de cada una de esas hojas, escribiendo la morfología de ellas, ¿verdad? O sea, cuando digo la morfología, es todo desde el tipo de base, tipo de borde, tipo de ápice, tipo de venación, ¿verdad? Y la forma de la hoja. Esas son las cosas que van a tener que escribir para cada una de esas 20 especies. La fecha de la exposición sería el próximo jueves, que es, ya les digo, es jueves 16, ¿verdad? Jueves 16 de septiembre les toca las exposiciones. Todos tienen que tener lista porque va a ser de forma aleatoria. Entonces, como ustedes saben, la hoja viene de la palabra latina que significa folium. Es el órgano vegetativo y generalmente aplanado de las plantas vasculares y que va a estar especializado principalmente para realizar el proceso de la fotosíntesis. La morfología y la anatomía de los tallos y de las hojas van a estar estrechamente relacionados y en conjunto ambos órganos van a constituir el vástago de la planta. De lo primero que vamos a hablar con respecto a las hojas es de la sucesión foliar, porque como ustedes saben, numerosas especies de dicotiledóneas, la forma de la hoja se va a modificar en el curso del desarrollo del individuo. Y esto va a ser porque desde el momento de la germinación vamos a tener diferentes tipos de hojas. Por ejemplo, las hojas embrionales o cotiledonares. Estas van a ser las primeras hojas que nacen sobre el eje y generalmente su número es característico para cada grupo de plantas. Un cotiledón en el caso de las monocotiledonias y dos en el caso de las dicotiledonias. Y en el caso de las gimnospermas, que no están divididas en mono o en dico, pueden ser desde dos a varios. En algunos casos, estas hojas embrionales o cotiledonares no van a emerger a la superficie y solo van a servir para absorber. Eso es en el caso de las gramíneas o también pueden servir para ceder sustancias alimenticias a la planta en desarrollo, como en el caso del género Pisum y Enquercus. En otros casos, estas hojas embrionales o cotiledones son órganos fotosintetizadores verdes. En general tienen vida breve y su forma es diferente a la de los neumófilos, como en el caso de la ceibía en el fresno. Cuando ustedes tiran una semilla de alguna cucurbitacea, digamos de sandía, cuando esta germina, esas primeras dos hojas verdes, redondas y como carnosas, ¿verdad? En ese caso, esas son las hojas embrionales o cotiledonas y tienen una función fotosintética. Luego vamos a tener las hojas primordiales. Esas van a ser las primeras hojas que van a nacer por encima de los cotiledones de la planta joven. En plantas con hojas compuestas, como en el caso del fresno, este, las acacias, las hojas primordiales van a ser simples y con menor número de foliolos, mientras que en otras plantas, como en el caso de la arveja, van a ser más reducidas. Esto es del Onyx regia o árbol de fuego, ¿verdad? Cuando la semilla germina, tienen estas hojas cotiledonares que son fotosintetizadoras porque todavía tienen el color verde. Y luego vamos a comenzar a desarrollar las hojas primordiales. Sin embargo, esas hojas primordiales no van a aparecer hojas compuestas porque van a ser nada más pinnadas.
pero a medida comienzan a desarrollarse, esas hojas primordiales pinnadas se vuelven en bipinnadas, que ya sería la morfología de los nomófilos cuando éstas terminan de desarrollar. Luego tenemos los prófilos, que esas van a ser las primeras hojas sobre un eje lateral. Van a tener una posición característica que va a ser lateral en dicotiledóneas y dorsal y soldadas entre sí en el caso de las monocotiledóneas. Sobre el eje lateral, después de los prófilos, pueden desarrollarse nomófilos u otras hojas como brácteas o antófilos. Ahí tenemos los ejemplos, ¿verdad?, de cómo se desarrollan los prófilos, tanto en monocotiledóneas como en dicotiledóneas. Tenemos primero el eje, ¿verdad? Que sería este eje sería el eje de la hoja y este otro sería el eje del tallo. Entonces, tenemos los prófilos en monocotiledóneas que están unidos o soldados entre sí, y en dicotiledóneas esos prófilos están separados. Luego tenemos el peciolo de la hoja y su respectiva hoja tectriz. Luego tenemos las hojas preflorales. Esto es cuando la planta pasa del estado vegetativo al estado floral. A menudo el cambio es anunciado por una modificación en la forma de las hojas. Ahí el limbo se suele reducir, y la hoja a menudo se vuelve sésil y la coloración puede ser diferente. Permítanme un segundo. Bueno, como les decía, comienzan a reducirse esas hojas, ¿verdad? Cuando se acerca el periodo de floración, se vuelve sésil y la coloración puede ser diferente. Esto sucede, por ejemplo, en la Pascua. También en ¿cómo se llama eso? En las veraneras, ¿verdad? Porque esas coloraciones que se ven, pues solo son hojas preflorales o brácteas que ayudan al proceso de atracción de polinizadores. Y cuando se encuentra sobre el eje principal, estas hojas preflorales se llaman brácteas o ipsófilos. Y cuando se encuentran sobre un eje lateral, reciben el nombre de bracteolas. Y por último tenemos las antófilos u hojas florales, que esas van a ser las hojas modificadas que van a constituir los órganos florales. O sea, aquellos que se convierten, ¿verdad?, en el cáliz, la corola, etcétera, etcétera. Y bueno, hojas de dicotiledóneas. Vamos a diferenciarlas, ¿verdad?, por sus diferentes partes. Por ejemplo, el limbo o lámina, que esa es la porción generalmente verde, y digo generalmente verde porque hay otras hojas que no son completamente verdes o que son bicoloras, que son aplanadas, delgadas, con dos caras, que es la cara adaxial superior o ventral. También se le llama haz o epifilo, que va a estar dirigida hacia el ápice, y la cara abaxial, que es la inferior, dorsal, el en vez, o el hipofilo, que va a estar dirigida hacia la base del tallo. Cuando ambas caras son del mismo color, la hoja se llama concolora, y cuando son de distinto color, generalmente la adaxial es de color verde más oscuro, entonces ahí se va a llamar dicolora. Entonces, todas estas características son las que ustedes tienen que poner en su exposición del jueves. El peciolo
une a la lámina con el tallo y va a ser generalmente cilíndrico y estrecho. En el caso de Victoria cruciana, que esa es esta planta acuática, ¿verdad? De las ninfáceas, el peciolo es muy largo, puede alcanzar hasta 2 metros y además se inserta en el centro de la hoja. Entonces, por eso se le denomina que la hoja es peltada, como sucede en el guarumo, en la especie en Cecropia peltata. Y la hoja se va a denominar sésil cuando ésta no tiene el peciolo. Luego tenemos la base foliar, que en algunos casos es llamada vaina, y esa es la porción ensanchada donde el peciolo se inserta en el tallo. Luego tenemos las estípulas. Estas van a estar situadas sobre la base foliar a ambos lados de los peciolos y van a ser apéndices de forma diversa, que incluso a veces pueden parecer pequeñas hojitas, pero pues dentro de su morfología pueden ser como espinas, también pueden ser como escamas, entre otras. Las diversas partes de la hoja pueden presentar desarrollo y forma muy variables, explicándose así la gran variabilidad morfológica de las hojas de estos grupos vegetales. En cuanto a la lámina o limbo, el aspecto de la lámina foliar va a depender de su forma, del grado de división, del dibujo del margen y del tipo de venación de la hoja. Por ejemplo, cuando tenemos una organización simple, eh, esa hoja solo va a constar de una sola lámina foliar y esa lámina foliar puede ser entera, ¿verdad? Puede ser hendida, eso significa que puede estar dividida o lobada, pero cuando la incisión sea menor del 50%. Puede ser partida cuando la incisión sea mayor que el 50% y puede ser sectada cuando la incisión llega casi hasta el nervio central o hasta el nervio mismo, con porciones de base anchas que no van a estar articuladas sobre la vena. Eso sucede, por ejemplo, en Myriophyllum, en Dahlia, en Petroselinum y en Feniculum. Aquí tienen algunos ejemplos de la organización de la lámina foliar cuando son hojas simples. Por ejemplo, entera, pinnatífida, si se fijan, pues sí tiene cierta hendidura, pero no es apenas como el 10 o 15%. Luego tenemos la pinnatipartida, ahí sí la hendidura llega hasta el más o menos el 50%. La pinnatisecta, que en ese caso sí llega hasta el nervio o casi hasta el nervio. La palmatífida, que tiene hendiduras, pero no sobrepasan el 50%. Luego tenemos la palmatipartida, que ahí sí la hendidura llega hasta el nervio también, y la palmatisecta. Luego tenemos las hojas compuestas. En estas, la lámina foliar va a estar dividida en varias subunidades que se van a llamar foliolos y van a estar articulados sobre el raquis de una hoja o sobre las divisiones del mismo foliolo. Y pueden tener peciolulos o incluso ser sésiles, o sea, no tener esos peciolulos. Y según el número de folios, la hoja puede ser unifoliada, como en el caso de los citrus, bifoliada, como en el caso de un tipo de mamoncillo, que es Melicoccus lepidopétalus, y trifoliada en el caso de Erythrina cristagalli, que es un tipo de pito. Cuando hay más de 3 foliolos, según su disposición, la hoja puede ser pinnada o palmaticompuesta. Si es pinnada, esto quiere decir que las subunidades o pinnas dispuestas a lo largo de un eje o del raquis. Y pueden ser paripinnadas o imparipinnadas. Paripinnadas si termina en 2 e imparipinnadas si termina en 3. Y según el grado de división,
La lámina puede ser bipignaceas 2, tripignaceas 3, cuadripignaceas 4. En estos casos hay raquis secundarios que van a ser raquis terciarios, cuaternarios, etcétera, y las porciones de la lámina se van a llamar pínulas. O sea, al igual que en los helechos, que espero que se acuerde, ¿verdad? Cuando son pina, pínula, pinulillas, etcétera. Lo mismo sucede con las hojas de las, de las gimnospermas. Y luego tenemos las palmaticompuestas, que ahí van a ser subunidades o foliolos insertos en el extremo del raquis. Esto sucede, por ejemplo, en el maquilisguat y en la ceiba. Si los foliolos están divididos, la disposición de los foliolulos será pinnada y hasta el momento no se conocen hojas bipalmadas o bipalmaticompuestas. Aquí tenemos, por ejemplo, hojas compuestas con más de 3 foliolos. Por ejemplo, en Fraxinus es imparipignada, si se fijan, termina nada más en un foliolo. Bipignada, como en el caso de las acacias, que termina en 2 foliolos y que en este caso esos foliolos, como son más pequeños, serían los foliolulos, porque el foliolo sería si fuera esta en una forma simple y este, como sucede en el Fraxinus. Pero como aquí ya está 2 veces dividida, entonces se llama foliolulo. Por ejemplo, por lo tanto, en acacia son bipignadas porque terminan en 2, paripignadas y son foliolulos. Y en el caso del maquilisguat, ¿verdad? Es una palmaticompuesta, compuesta, ¿verdad? Valga la redundancia, por los foliolos que están perfectamente divididos. En cuanto a la forma de la lámina, esta puede ser lanceolada, astada, romboidal. Bueno, no les voy a decir todos esos términos, pero también van a haber términos especiales como las esquamiformes, que son las que se encuentran en las cupresáceas, aciculares como en los pinos, también panduriformes y orbiculares. Pero todas estas morfologías también les ayudan a ustedes para la exposición del jueves. En cuanto a la base de la lámina, esta es cuneada, aguda, redondeada, cordada, truncada, astada, sagitada, peltada y pueden haber más. Ustedes pueden apoyarse del material que encuentren en internet, ¿verdad? En cuanto al ápice, pues van a haber diferentes tipos de ápice, ¿verdad? Acuminado, cuando incluso se siente como que tienen una espinita, igual que en el mucronado y en el cuspidado. Y todas las demás morfologías del ápice de diferentes hojas. También pueden auxiliarse de estos esquemas para poner la información en las diapositivas de su exposición. En cuanto al margen, pues vamos a tener diferentes tipos de márgenes, ¿verdad? Enteros, sinuados, involutos, revolutos, aserrados, crenados, dentados, erosos, incisos, etcétera. Entonces, todas estas características son las que tienen que buscar ustedes en las hojas de las plantas para su exposición. Luego tenemos la venación foliar, que la venación también lo tienen que poner en la exposición. Aquí a la hoja entran uno o más rastros foliares que pueden continuar en igual número a lo largo de toda la hoja o pueden dividirse, fusionarse e incluso volverse a ramificar. Las venas primarias van a ser haces vasculares sencillos o varios haces asociados. Y la disposición de las venas se va a llamar venación o nervadura. Generalmente las venas más gruesas van a ser salientes o hundidas en el embés y prominentes en el haz. La venación puede ser de 2 formas, puede ser abierta y cerrada. Cuando la venación es abierta, todas las venas van a acabar libremente en el interior de las hojas o en sus márgenes y no van a haber anastomosis entre las venas, o sea, no van a haber uniones entre 2 venas diferentes. Entonces, esta venación abierta es rara en las dicotiledóneas,
pero por ejemplo, la vamos a encontrar en Zika ester y en Quindonia uniflora. Y luego tenemos la venación cerrada, donde las venas se van a ramificar y se van a anastomosar, o sea, es decir, se van a unir unas con otras, formando una red que facilita la difusión de los líquidos. Este tipo de venación es más avanzada y asegura la nutrición a las porciones rasgadas o heridas en las hojas. La venación va a presentar dos niveles de organización, que va a ser la venación mayor y la venación menor. Los tipos de venación mayor se establecen teniendo en cuenta las venas primarias o las venas más gruesas de la hoja. Una hoja puede tener una vena primaria y en ese caso se llama vena media y que puede ser una vena media o varias venas medias. Y las venas secundarias parten de las venas primarias. El ángulo que determinan en su unión con ellas recibe el nombre de ángulo de divergencia. Y de las venas secundarias van a diverger las venas terciarias y así sucesivamente. En el caso de la venación mayor, esta venación puede ser pinnada, por ejemplo, en las hojas que van a tener ese tipo de venación, van a tener una vena principal con venas secundarias escalonadas a lo largo de la misma. Y esa venación pinnada puede presentar tres variantes, que van a ser la craspedódroma, la camtódroma y la hifódroma. En el caso de la craspedódroma, las venas secundarias van a terminar en el margen. En el caso de la camtódroma, las venas secundarias van a terminar antes de llegar al margen de la hoja. Y la hifódroma, las venas secundarias y las menores van a estar ausentes, pueden ser rudimentarias o escondidas en el mesófilo carnoso coriáceo. Aquí podemos observar en esta figura esos tipos de venación. Primero, la craspedódroma, que si se fijan, las venas terminan justo en el borde de la hoja. Luego tenemos la captódroma, que estas venas no terminan en el margen, sino que terminan antes o incluso pueden unirse. En el caso de que terminen antes, es como esta, y en el caso de que terminan antes del margen y se unen, es como este ejemplo. Y ahí pueden observar el ángulo de divergencia. Y en el caso de la hifódroma, es que casi no se le observan las venas secundarias o incluso están ausentes, ¿verdad? Luego tenemos el tipo de venación pinnada paralelódroma, que son dos o más venas primarias originándose a cada lado de la base foliar y que van a correr paralelas hasta el ápice donde convergen. Esto lo podemos encontrar en el género Plantago. Luego tenemos la campilódroma. En esta van a haber varias venas o ramas primarias que van a nacer en un mismo punto, formando arcos recurvos que van a converger hacia el ápice. Y esto también sucede en monocotiledonias, no solo en la dicotiledonia. Y luego tenemos la venación de tipo acródroma. Aquí van a haber dos o más venas primarias o venas secundarias que van a estar fuertemente desarrolladas, que van a estar formando arcos que no van a ser curvos, que van a converger hacia el ápice. Y esto lo podemos encontrar en Saponaria y en Bupleurum. Aquí tenemos los ejemplos. Por ejemplo, en paralelódroma, eso es el caso típico de varias monocotiledonias. Campilódroma, esto sucede, es la venación típica del género Smilax, por ejemplo. Y luego tenemos la acródroma, que es la venación típica de la familia de las Melastomataceae. Luego tenemos también la venación pinnada de tipo actinódroma, que va a poseer tres o más venas basales que van a divergir radialmente desde un punto. Y esto es lo que sucede en las hojas, por ejemplo, del árbol de maple, en algunas malváceas y en las tiliáceas. Y luego tenemos la venación de tipo palinactinódroma, que también se le puede llamar pedada,
donde varias venas primarias divergen en una serie de ramificaciones dicotómicas que están más o menos distanciadas. Esto sucede en el género Platanus. Y las dos venas laterales más inferiores lo que hacen es que se ramifican formando ángulos muy abiertos con respecto a la vena media. Y aquí pueden observar, ¿verdad?, que en estas venas secundarias hay una ramificación, ¿verdad? Luego tenemos el peciolo y la base foliar. El peciolo generalmente va a ser estrecho y puede ser cilíndrico o deprimido en la cara superior y puede ser aplanado y ancho como en el caso del género Citrus. Ese peciolo puede estar ausente y el limbo se une directamente al tallo y en ese caso vamos a decir que la hoja es sésil. El limbo de las hojas sésiles puede abrazar el tallo, como en el caso del género Bupleurum, y cuando hay dos hojas sésiles insertas en cada nudo, a veces incluso estas se unen entre sí rodeando completamente el tallo. Y eso es lo que sucede en Lonicera implexa, en Dianthus y en Deyanira. Aquí podemos ver en estas imágenes, ¿verdad? Primero la hoja peciolada de Broussonetia papirífera. Luego tenemos hojas sésiles soldadas entre sí, en el caso de Deyanira erubescens, y hojas sésiles que se fusionan también en su base, en el caso de Dianthus carophilus, que es el clavel. Las hojas de ciertas plantas van a tener engrosamientos con aspecto de articulaciones, que esos van a ser los pulvinos y van a estar situados en la base o en el ápice del peciolo. Pueden encontrar también los pulvínulos que van a estar situados en los peciolulos en el caso de las hojas compuestas. Ambos, tanto el pulvino como el pulvínulo, van a ser hinchados con una superficie arrugada y se relacionan con las nastias. Las nastias que van a ser los movimientos reversibles de las hojas que ocurren como respuesta a los estímulos. Y el caso más típico de estas nastias que se dan a partir de los pulvínulos van a ser, por ejemplo, en Mimosa púdica, ¿verdad? Que cuando uno las toca, las hojas se mueven en respuesta a ese estímulo por contacto. En el caso de las marantaceae, ¿verdad? Vamos a tener las maratias, que son estas plantas que oran, que ese movimiento de las láminas va a ser también gracias al pulvino. Luego tenemos la base foliar y las estípulas, que es otra característica en las plantas también que a veces nos ayuda a diferenciar algunos géneros o familias. El desarrollo de la base foliar va a ser bastante variable y puede ser marcado como en las especies de la familia Piaceae, donde se constituye una vaina. Por ejemplo, esos tallos del apio que nosotros solemos comer en realidad es la base, ¿verdad? O de la hoja que se ha ensanchado formando una vaina. Las estípulas van a ser dos apéndices que van a estar asociados a la base foliar, a uno y otro lado del peciolo. Van a estar presentes a menudo en hojas con nudos trilacunares. Y pueden ser libres de posición lateral, pueden ser simples, como en el caso del algodón, que es esta imagen que tenemos aquí abajo, o compuestas, que pueden ser en el caso de Delonex regia y Beltophorium dubium, y pequeñas o con dimensiones comparables a las del limbo, como lo que sucede en el caso de la arveja, que es Pisum sativum. En el caso de Ficus religiosa, y en realidad de todos los especies del género Ficus, las estípulas se sueldan entre sí y forman un capuchón que protege el meristemo apical. Entonces, esa que se ve de color rojizo acá, en su momento se va a caer, ¿verdad? Pero esas eran las
estípulas que se habían soldado y estaban protegiendo al primordio foliar. Esto es Pisum. Las estípulas en este caso se fusionan y se vuelven tan grandes incluso del tamaño de la hoja normal. Si se fijan, esta estructura que se ve aquí como circular, que está rodeando al tallo justo en el nudo, esas son las estípulas, ¿verdad? Que tienen un tamaño mucho más grande y están soldadas. En algunas especies, las estípulas pueden ser adnatas o coherentes. Adnatas es cuando van a estar fusionadas al peciolo, como sucede en el caso del género rosa, que es lo que podemos observar acá, ¿verdad? Todos estos pelitos que ustedes ven acá en el peciolo ya de la hoja de rosa, que es una hoja compuesta, son las estípulas. Y luego podemos tener aquellas que son coherentes. Eh, Esto va a estar siempre en la misma hoja, pero las estípulas coherentes van a tener dos variantes, que van a ser las axilares o intrapeciolares, perdón, que van a estar entre la hoja y el tallo, y aquellas estípulas coherentes o positifolias que van a estar soldadas abrazando el tallo. Acá podemos observar otro tipo, ¿verdad? Que es la ócrea. Esto les puede ser familiar porque lo vimos en la familia Polygonaceae en Botánica 2, que es donde se está formando un tubo que encierra el tallo. Y esto sucede más que todo en el género Polygonum y también en Cocoloba. Luego tenemos las estípulas interpeciolares, que esto es cuando se sueldan las estípulas de distintas hojas que están insertas en el mismo nudo. Esto va a ser típico de todos los miembros de la familia Rubiaceae, como ustedes ya saben. Estas son las estípulas interpeciolares. Luego tenemos las hojas de monocotiledóneas. Las hojas de monocotiledóneas también van a presentar una diversidad morfológica casi tan grande como en el caso de las dicotiledóneas. Y a pesar de su diversidad, la mayoría de las hojas tienen un aspecto común característico. Esto es que van a ser generalmente enteras, o sea, no van a haber divisiones, ¿verdad? No van a haber pinnadas, pinnatífidas, pinnatisectas, ni nada de esto. Van a tener una venación paralela y esto es una característica también de las monocotiledóneas, aunque ustedes saben también que hay excepciones a esta regla. Y la vaina siempre está bien desarrollada, esa vaina que va a estar envolviendo al tallo. Entonces, dentro de las hojas de monocotiledóneas, el primer tipo van a ser aquellas que presenten un limbo entero alargado con una venación paralela y que se van a fijar al tallo por medio de una vaina que lo abraza más o menos completamente. La vaina va a poder cubrir varios entrenudos en la unión de la lámina y la vaina puede haber entre la unión de la lámina y la vaina puede haber un apéndice laminar que va a ser la lígula y esa lígula va a estar en posición vertical. Este tipo de hoja va a ser la típica de todos los miembros de la familia Poaceae. Y aquí podemos observar, ¿verdad? Tenemos un tallo, ¿verdad? De una monocotiledónea. Tenemos el respectivo limbo que es alargado con una venación paralela y tenemos la vaina foliar que puede recorrer un nudo o hasta varios nudos. Y dentro de estas hojas vamos a tener aquellas que no tengan lígula, aquellas que su lígula sea de tipo ciliada, nada más como pelitos, aquella donde la lígula sea de tipo membranosa, que se ve aquí como este collar alrededor, ¿verdad? De la vaina, y aquella lígula que va a ser membranociliada, que va a tener esta membrana arriba de la vaina y arriba de esa membrana va a tener los cilios. Eso es lo que sucede en
la familia Poaceae. El segundo tipo van a ser que algunas hojas van a presentar un peciolo entre la vaina y la lámina. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en los miembros de la familia Araceae. En el caso de Eichhornia crassipes, el peciolo va a estar inflado y cada hoja presenta una única estípula intrapeciolar que va a ser membranácea y que va a estar situada entre la hoja y el tallo y va a estar terminada en un lóbulo estipular. Algunas veces esa estípula intrapeciolar que es membranácea se desintegra, ¿verdad? Por acción de el agua. En el caso de las hojas de las Marantaceae, estas van a presentar pulvinos entre el peciolo y la lámina, que les permite cambiar la posición de la lámina foliar de horizontal en el día a vertical en la noche. El tercer tipo van a ser hojas ensiformes o equitantes, que esto es lo que sucede en el caso de la familia Iridaceae. Las hojas van a presentar una vaina que lleva sobre su cara dorsal el limbo y va a estar dispuesto en un plano perpendicular a la superficie del tallo. Las primeras hojas van a presentar solamente una vaina y las subsiguientes van a poseer cada vez el limbo más desarrollado. El limbo va a ser aplanado, pero ambas caras van a ser verticales. En otros casos, la porción basal de la hoja va a ser envainadora y la porción apical va a constituir el limbo, sin haber una diferencia morfológica entre ambas porciones. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la especie Velamcanda chinensis. Y el cuarto tipo de hoja que podemos encontrar en las monocotiledonias, este va a estar en las palmeras, donde van a haber o pueden haber hojas septadas. La venación puede ser pinnada, por ejemplo, en el caso de Acrocomia, Arecastrum, Bud y Butia, o palmada en el caso de Copernicia, Tritrinax, que en ese caso no son paralelas. En el género Cariota, la hoja es doblemente sectada y el limbo es entero en su origen, plegado y se divide tardíamente, que esa es la que comúnmente se conoce como hoja de cola de pescado. Y el quinto tipo es el que vamos a encontrar en Canna y en Musa, donde las hojas van a ser pinnati paralelinervadas. Esto solo se está refiriendo a la venadura, ¿verdad? No a la división de la lámina. Ahí la línea media de la hoja está ocupada por un conjunto de venas paralelas que van a estar muy juntas entre sí y las venas periféricas se van desviando en ángulo recto a lo largo de la lámina, recorriéndola como venas secundarias paralelas e independientes. Ahí es cuando sabemos que la hoja tiende a desgarrarse por la falta de refuerzos marginales. Y de esa forma es que es bastante fácil, ¿verdad? Romper una hoja de plátano, por ejemplo. Voy a continuar con esto de la filotaxis porque esto también le va a servir para su tarea de la exposición. Entonces la filotaxia va a ser la disposición de las hojas sobre el tallo que va a estar íntimamente ligada a la estructura primaria del tallo, ya que el número de los haces vasculares que posee el tallo va a estar determinado por la filotaxia. Cuanto más densa sea la misma, mayor va a ser el número de haces caulinares. Entonces, el estudio de la filotaxis puede hacerse de dos maneras. Una, estudiando el arreglo de las hojas a lo largo del tallo ya desarrollado, o estudiando un corte transversal de una yema, donde se puede analizar la situación respectiva de varias hojas jóvenes.
Las relaciones de las hojas entre sí se representan en los diagramas foliares. El centro va a ser el ápice caulinar, los primordios dibujados más cerca van a ser los jóvenes y los más lejanos van a ser las hojas más desarrolladas. Cada nudo va a ser una circunferencia y las hojas de un verticilio se presentan en la misma circunferencia. La mediana de cada hoja va a ser un plano imaginario que va a estar determinado por el eje caulinar y la línea media de cada hoja. Van a haber dos grandes grupos de disposición foliar, que va a ser la verticilada y la alterna. El conjunto de hojas que va a estar inserto en cada nudo va a constituir un verticilio foliar. Luego vamos a tener dentro de estas que el conjunto de las hojas inserto a cada nudo va a constituir el verticilio foliar. Y vamos a tener disposición alterna y disposición verticilada. En el caso de la disposición alterna, en esa disposición, en cada nudo se va a insertar una hoja y van a haber dos tipos principales, la dística y la helicoidal. Acá las hojas en la dística se van a insertar sobre el tallo a lo largo de dos líneas opuestas. Y en el caso del helicoidal, las hojas van a estar esparcidas sobre el tallo, ordenadas regularmente sobre una espiral de tipo dextrorsa o sinostrorsa. O sea que esa va a ser la espira generatriz. Y en el caso de la disposición verticilada, en esa van a haber dos o más hojas que se van a insertar simultáneamente en cada nudo del tallo, de acuerdo al número de hojas por nudo. En el caso de la disposición decusada, que en realidad esa es nada más que son hojas opuestas, es cuando van a haber dos hojas por nudo. Y en la verticilada, como ustedes saben, más de tres hojas por cada nudo o verticilio. Aquí tenemos la disposición alterna. En esa disposición, en cada nudo se inserta solo una hoja. Y van a haber dos tipos principales, que una va a ser la filotaxis dística y la otra la filotaxis helicoidal. En la filotaxis dística, las hojas se van a insertar a lo largo de dos líneas opuestas en el tallo, que esas dos líneas opuestas se le va a llamar ortósticos y alternativamente sobre una y otra en cada nudo. Este tipo de disposición va a ser más frecuente en las monocotiledóneas y muy rara en dicotiledóneas. Y luego tenemos la filotaxis helicoidal. Acá las hojas están esparcidas sobre el tallo, ordenadas regularmente sobre una espiral dextrorsa o sinostrorsa, o sea, ya sea que esa espiral esté hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso se va a llamar espira generatriz. En este caso de la filotaxis helicoidal, las hojas se van a disponer sobre líneas longitudinales que se van a llamar espirósticos, porque a diferencia de los ortósticos, no son exactamente verticales, sino que van en forma de espiral. Todas las hojas que se encuentran situadas sobre un mismo espiróstico son inervadas por trazas foliares que van a nacer sobre un mismo simpodio vascular. Si vemos desde el ápice, cuando las hojas son numerosas y los entrenudos son muy cortos, como en el caso de las crasuláceas o en las piñas de las coníferas, vamos a observar alineaciones secundarias que en ese caso se van a llamar parásticos. Y esto es porque van a marcar las líneas de contacto de cada hoja con las anteriores o con las hojas sucesivas. Luego tenemos la disposición verticilada.
En esta disposición van a haber dos o más hojas que se insertan simultáneamente en cada nudo del tallo. Si se estudian dos verticilios sucesivos, se constata que cada hoja se inserta en un lugar tal que corresponde al espacio que separa las hojas del verticilio siguiente. Es decir, que las hojas de los verticilios sucesivos se alternan. El número de hojas en cada verticilio varía. El caso más frecuente va a ser 2 y en este caso se trata de una filotaxia decusada. Aquí lo que pueden ver es que este par de hojas que son opuestas, ¿verdad? Son las más basales y las siguientes que salieron después de ellas, que son esta y esta otra, siempre son opuestas, pero en este caso es decusada. ¿Por qué? Porque van tratando de rellenar el espacio vacío para que todas las hojas reciban la misma cantidad de luz solar y poder realizar el proceso de fotosíntesis. Entonces, esto es lo que comúnmente, o como les enseñé en Botánica 2, se llama opuesto decusado. Ustedes lo ponen así, si lo ponen opuesto o si le ponen verticilada de dos o más hojas, entonces está bien, ¿vale? Y la otra es cuando hay tres hojas o más en cada verticilio. Entonces ahí vamos a decir que la filotaxia es verticilada. Esto sucede en varias apocinase y en este caso el número de ortósticos va a ser de 6 o más. Y es excepcional la presencia de cuatro hojas en un solo verticilio. Nos vamos a quedar hasta acá con esa parte de las hojas de las angiospermas. Nos vamos a ver el día lunes, ¿verdad? Para continuar con esta parte de la clase. Bueno, y me quedo en la diapositiva de las hojas de gimnospermas para acordarme después. Entonces nos quedamos hasta aquí y nos vemos el lunes. Cuídense. Adiós. Adiós, Lick.